cuadro en la parte superior derecha y te vemos bien. Genial. Listo, entonces ya yo quedo aquí pendiente, ustedes me dan la salida y hacemos 35 minuticos de Y luego discusión. preguntas. Así es. Esperemos otro minutico más si quieres. Yo creo que se están conectando y más. Hay 16 personas conectadas. Acá tenemos 17 personas presencial. Más o menos. Siguen llegando. Una última pregunta, Álvaro, ¿estás por ahí? Cuéntame. Sí, aquí estoy. En el público hay estudiantes de economía y egresados de economía. ¿Yo puedo hablar con alguna profundidad o es público general? Aquí tenemos, veo un economista, el resto son economistas, administradores, ingenieros, no importa, o en general. Perfecto. Sí, un público Listo. general, sí, sí. Perfecto. Gracias. Vale. Bueno, Roberto, yo creo que arranquemos. Muy bien. Entonces, voy a hacer una corta presentación tuya para el público presente. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias por su asistencia. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar al profesor Roberto Fortich Mesa. El profesor Roberto Fortich Mesa está vinculado actualmente a la Universidad Corpo Sucre. El profesor Roberto Fortich es economista, tiene un doctorado en ciencias económicas de la Universidad del Rosario. Tiene gran trayectoria en investigación especialmente en el tema que los economistas tienen que trabajar siempre es en los análisis de datos y cómo a partir de los datos uno puede tratar de explicar fenómenos y eventos. Digamos que uno de los insumos más valiosos con que cuenta un economista y en general el resto de profesiones en su área es la información. Entonces, hoy el profesor Roberto Fortich nos va a hablar sobre el empleo, dinámica del empleo en un contexto de crecimiento económico. Entonces, te damos la bienvenida, Roberto, y pues muchísimas gracias por esa generosidad de estar con nosotros. Entonces, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación del profesor Álvaro Chávez Castro del programa de Economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y en general a la universidad y a la escuela por la organización de este evento Eficiencia, Educación y Cambio para un Futuro Sostenible. El tema, como lo mencionó el anfitrión, se trata de analizar con herramientas de estadística descriptiva básicas qué ocurre con la dinámica del empleo en un contexto de crecimiento económico. Parecen términos técnicos, lo voy a tratar de manejar en un vocabulario que sea comprensible también para personas que sean no economistas. Dinámica del empleo en un contexto de crecimiento económico. Vamos a proyectarlo acá. F5. El contenido de la presentación consta de las siguientes partes. Comenzaré hablando de una motivación, de por qué estamos hablando de empleo y de crecimiento económico. Seguiremos
mostrando un ejemplo ilustrativo extremo de cómo se considera el crecimiento en una rama de la economía conocida como economía neoclásica. Seguimos con algunas objeciones a esa ilustración típica o extrema, y en la cuarta parte mencionaré la historia con datos recientes de cómo ha sido el crecimiento económico y el empleo en Colombia. Menciono el método, los resultados. Lo que sigue a eso es hacer dos discusiones, una concreta sobre qué tan central es el empleo para el crecimiento y una general de cierre. Pues comenzaré con esta lámina en la que les propongo motivar la discusión. El contexto general de esta discusión parte de que en Occidente, la mayoría de los países del Occidente en el mundo tienen un modelo de economía, es decir, de asignación de decisiones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios, que es el capitalista. En el sistema capitalista que todos conocemos, se espera que las libres fuerzas del mercado, las fuerzas del libre mercado, realicen esa asignación de los recursos y decidan cuánto se produce de los bienes y de los servicios en un día a día. Es decir, que es un modelo en el que impera principalmente, aunque después vamos a ver unas modificaciones que lo hacen más mixto, pero principalmente se busca que el Estado intervenga solo para cosas muy concretas, en las que los mercados tienen imperfecciones. En ese contexto, situándonos en que el capitalismo y el sistema libre de mercado es la fuerza que ordena y regula la distribución de cosas como el empleo, debemos preguntarnos con consecuencias de lo que los economistas llamamos economía normativa y que en otras ciencias se llama aspectos morales, de esa redistribución que producen los mercados al actuar libremente. Queremos en particular mirar algo que está ocurriendo en los últimos años, que se llama la revolución tecnológica, revolución industrial en su cuarta versión, tiene distintos nombres, pero acelerado de, por ejemplo, digitalización, automatización y en general de modernización tecnológica de las empresas, las personas y los países, las sociedades. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido hacer foco en la revolución tecnológica? Porque tanto en la teoría como en la práctica se ha determinado por diferentes estudios que la tecnología, el cambio tecnológico, es el principal determinante del crecimiento. Si tu objetivo es crecer, tienes que hacerlo con innovación tecnológica, y que eso desafortunadamente vamos a utilizar esta premisa y luego veremos cómo se defiende, pero es la siguiente premisa. La revolución tecnológica no necesariamente aumenta mucho el empleo. La revolución tecnológica no necesariamente aumenta mucho el empleo. Los críticos del capitalismo serían aún más críticos y dirían que la revolución tecnológica empeora el empleo. Pensemos en la cantidad de empleo, pensemos en la calidad del empleo, pensemos en las horas trabajadas, etcétera, etcétera. Ahí está, por ejemplo, la gran crítica de que la automatización y la inteligencia artificial, etcétera, reemplazan lo que antes hacía el ser humano. Y encontramos que en vez de un recepcionista en el cine, vas a tener una máquina que te vende el tiquete, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a tener de fondo esa premisa negativa de que tenemos un contexto de revolución tecnológica que no sabemos cuál es el secreto, cuál es el truco para que ocurra simultáneamente con un aumento en la calidad y la cantidad del empleo, ¿vale? Entonces, concentrémonos también en pensar en que no solamente vamos a hacer un análisis de economía positiva, sino que vamos a meternos con implicaciones morales de la forma como el modelo económico vigente, el capitalismo, está asignando el empleo. Para eso, les propongo que partamos de un ejemplo extremo. Supongamos que tenemos una sociedad, una economía con un tamaño de fuerza laboral, L por labor igual a 100,
y que podemos simplemente dividir en dos grupos esta economía, un grupo de empleados y un grupo de no empleados. Ambos grupos, caractericémoslo como personas que hacen parte de la fuerza de la población económicamente activa y son personas, para ponerlo aún más extremo, que son disciplinados y que toman decisiones óptimas en qué capacitarse, en qué calificarse y en qué trabajar. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de hacer el ejemplo lo más extremo posible. Es decir, que cuando veamos los resultados, si se producen cosas negativas, van a achacar a características o preferencias idiosincráticas de los trabajadores. Pensemos ahora que ese grupo de 100 personas, vamos a introducir un shock, vamos a introducir una revolución tecnológica, un efecto externo al sistema. Lo que va a pasar ahí es que si cualquiera que haya sido el equilibrio anterior de empleados y de desempleados, lo que los economistas llamamos una tasa de desempleo natural, supongamos que por estas consecuencias de ejemplo extremo, se resulta en una distribución de 90 personas de las 100 que caen en el desempleo. Pensemos en la automatización de mi primer ejemplo, máquinas reemplazando a trabajadores, y solamente 10 de los 100 se insertan exitosamente en la revolución tecnológica. Aquí es donde vamos con la primera análisis. ¿Qué pasa cuando tú le presentas este ejemplo extremo a un defensor del capitalismo, un defensor de la economía neoclásica o lo que nosotros llamamos técnicamente la escuela neomarshaliana neobarraciana, donde los factores, si hay libre movilidad de bienes, libre movilidad de factores, información perfecta, etcétera, etcétera, todo converge a que el mercado funciona de manera óptima. Esa es la primera pregunta. Si tomamos en este ejemplo extremo, pensemos un resultado aparentemente negativo y preguntémosle a estos defensores a ultranza del sistema qué opinan con los resultados morales de esta distribución aparentemente negativa. 90 es un número muy alto, 90% de la población desempleada. ¿Qué te va a decir un economista neoclásico ultra radical? Te va a explicar que pase lo que pase, el crecimiento económico es el principal valor que se debe perseguir. Por ejemplo, si otra persona le dice a este economista que piense también en los problemas de inequidad y que piense en los problemas de distribución del ingreso, él te va a sacar una analogía y una metáfora de que lo que importa primero es el tamaño de la torta. Si tú creces el tamaño de la torta primero, luego te puedes preocupar de la distribución de la misma. Entonces, en resumen, el mecanismo que ocurre es que cuando hay crecimiento, ese es el primer insumo y el principal que genera que tú puedas tener un vaciamiento de mercados, que puedas tener después del vaciamiento de mercados una asignación eficiente, definida como eficiencia en el sentido óptimo de Pareto, que después de esa asignación eficiente tú puedes tener cosas negativas de gente que queda desempleada, pero ese desempleo lo llamamos friccional. ¿Qué pasa cuando hay desempleo friccional y queda gente volando como en nuestro ejemplo que había 90%? Lo que debe ocurrir es que en un periodo de tiempo indeterminado las personas corrijan sus decisiones de producción. Las empresas también corrijan sus decisiones de producción guiados por el sistema de precios. Y al hacer esa corrección, en el largo plazo tengamos un empleo de equilibrio que llega a su nivel, que ya no está a 90 desempleados y 10 empleados, sino a cualquiera que haya sido el nivel inicial de la tasa natural de desempleo. Después, Álvaro y los demás me podrán sugerir cuál es una tasa de desempleo natural en Colombia. O cuando veamos los datos también lo podremos ver. Pero no es 0%, obviamente. Después de que ocurra esta cadena de acontecimientos que están aquí en la slide presentadas en morado, y les adelanto que vamos hacia una justificación de que el crecimiento económico produce sí o sí buenos resultados para la economía, lo que tenemos es que se genera una redistribución de los factores de producción y la economía va a tener un rango saludable gracias a todo esto que se llama el libre mercado o la mano invisible.
¿Qué quiere decir? Que si había 90 personas que estaban dedicadas a cosas obsoletas, gente que estudió mecanografía, gente que estudió tecnologías que han quedado obsoletas, en algún momento de esta cadena, más o menos por aquí donde lo estoy señalando, dejan de estudiar esas cosas y se dedican a estudiar más bien las nuevas tendencias tecnológicas, se insertan y los contratan para hacer cosas de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, producción digital, etcétera, etcétera. Y entonces lo que antes era un desempleo se corrige por un nivel de empleo mayor. Eso es lo que la teoría dice. ¿Qué pasa entonces? Que esa situación temporal, altísimo desempleo generado por revolución tecnológica, 90% en este ejemplo extremo, los que adoptan la posición económica neoclásica ultrarradical lo mitigan y te dicen que es algo temporal, es una fiebre temporal que a los 3 días te va a dar paso a una economía saludable. Esa es una defensa moral de que hay que aguantar el nubarrón, aguantar la tormenta y esperar a que vengan tiempos mejores. Sin intervención, sin programas de política pública, política industrial, política de bienestar que ataque el problema, la simple maquinaria de la economía del libre mercado debería generar un rendimiento óptimo de la economía en el largo plazo. Eso nos trae varias preguntas, asumiendo que esa posición sea la que tomen ciertos economistas. Primera pregunta. Sí, ya sabemos que hay 10 desempleados y que son temporales porque van en el largo plazo a cambiar sus decisiones y a dejar de estar en ese desempleo friccional. Pero ¿qué pasa si en esos 10 desempleados están muchos de los más disciplinados y de los mejor calificados recursos humanos del país que estamos analizando? En particular, si una población, si un país no tiene un buen sistema educativo y no está alineado con lo que las innovaciones de frontera están necesitando, yo no necesariamente pensaría que todas las personas disciplinadas y que estudian en un país están alineados con los empleos del futuro. Lo vamos a ver en la reflexión final. Entonces, esa es una primera pregunta. Segundo, ¿cuánto debe durar ese periodo máximo de fricción? Sí, nos ponen siempre de ejemplo que el automóvil reemplazó al caballo en pocos años, que la televisión reemplazó a la radio en pocos años y que la fricción fue una cosa muy coyuntural. Pero lo que está ocurriendo es que, y lo que puede ocurrir, una hipótesis, es que habrá sociedades en las que el proceso de adaptación y como lo habíamos llamado antes, de corrección, el ajuste de los factores de producción, en este caso el trabajo, a las nuevas tendencias de la revolución tecnológica, puedan durar generaciones enteras. Pensemos en 30 años o 40 años de sufrimiento mientras la economía se adapta, lo cual es absolutamente intolerable desde un punto de vista de economía normativa. Ahora, estamos partiendo quizá estamos partiendo de la premisa de que todos los países pueden hacer el ponerse al día, lo que en inglés llaman el catching up en tecnología. Pero uno lo que ve es que la brecha tecnológica en los últimos años, lejos de converger y de disminuir, se está acentuando y está siendo cada vez mayor. En otras palabras, si dejamos al libre albedrío del mercado la responsabilidad sobre qué está pasando con el empleo, esto ya es un barco que se está yendo a la deriva. Israel, Japón, Alemania y los líderes tecnológicos se garantiza que van a tener una gran capacidad de adaptarse y de hacer esa corrección que nos dice la teoría. Pero los países que están en el otro lado de la brecha, África subsahariana, algunos de Latinoamérica y otros rezagados, lo que va a terminar pasando es que se van a especializar únicamente en cosas de países rezagados, incluyendo a su élite mejor preparada. Lo que va a ocurrir es que apenas el 1% del 1% de los egresados de las profesiones en estos países van a poder insertarse exitosamente en las tecnologías de mayor frontera, los que realmente están generando el nuevo conocimiento, los que están en laboratorios de investigación y desarrollo de Israel, Japón o Alemania. Entonces, ¿está trayendo cosas buenas la revolución tecnológica? Sí.
¿Podemos esperar que eso genere un altísimo nivel de empleo? No es tan evidente la respuesta. Y al contrario, existe una fuerza inercial a que ciertos países, los llamados rezagados en la brecha tecnológica, la tengan cada vez más difícil y tengan cada vez más el viento en contra. ¿Qué pasa entonces con esta ponencia? Vamos a hablar ahora de los datos. Vamos a ver cuál ha sido la historia reciente de crecimiento y de empleo en Colombia. Tomemos como variable una variable muy fácil de conseguir, la principal en economía, que es el Producto Interno Bruto, PIB, y su crecimiento anual en términos reales. Cuando digo en términos reales, es que ya está despojado de efectos de inflación. Y procederemos a hacer algo muy sencillo, no tiene teoría macroeconómica detrás, no tiene técnicas de estadística sofisticadas, es un análisis exploratorio de datos. ¿Cuáles son los criterios con los que hicimos este análisis y tomamos estos datos de crecimiento anual del PIB y algunos datos de empleo? Esto ya se vuelve un poco más técnico, pero los que sean economistas en la audiencia lo entenderán, o si saben de estadística. En primer lugar, lo que hice fue graficar la distribución de probabilidad de las tasas de crecimiento para mirar cuáles habían sido los años en los que había tenido Colombia un mayor éxito en términos de esa variable, en términos de la variable crecimiento del PIB. ¿Por qué lo hice así? ¿Cuál fue la motivación de encontrar el extremo y el outlier de mayor crecimiento? Porque toda esta teoría que mostré, vamos atrás, toda esta cadena de acontecimientos que aquí en morado, deberían verse reflejados con mayor evidencia solamente en aquellos años en los que los países tienen un alto crecimiento. Para todos los otros años de crecimiento promedio y obviamente de crecimiento bajo, toda esta cadena se interrumpe y no se va a ver nada de esto. Pero entre mayor sea evidente que existió un alto crecimiento, más probable es que tú encuentres todo el resto de la cadena y llegues a niveles de empleo de equilibrio altos. Entonces, ¿cómo hicimos el análisis? Aquí lo podemos ver que después de tener esas gráficas, calculamos el percentil 75 de la distribución, suponiendo que se distribuyera como una normal, y mostramos en qué periodos se puede decir que Colombia tuvo tasas de crecimiento atípicamente altas. ¿Qué tan atípico? Que solo se repiten el 25% de las veces de su historia de datos recientes o de datos históricos. Y tengo datos desde 1968 para esa variable. En resumen, mirar desde 1968 hasta 2022 cuáles son los años de mayor crecimiento. Pero no solo los que estén por encima del promedio, sino que estén muy por encima del promedio, lo que se llama el percentil 75. Luego, mostrar si que no sea un efecto rebote, hay que hacer una depuración de esos periodos. Y la manera de hacerlo, la que yo elegí, por eso lo pongo aquí en la lámina de metodología, es mostrar los años en que se tuvo una tasa de crecimiento superior al percentil, al menos durante 2 periodos consecutivos. Por aquel conocido hecho estadístico de que cuando tienes una gran crisis en una variable y esa cae, es muy fácil que al periodo siguiente se produzca el rebote en el que máximo tasa de crecimiento, y ese no se debe interpretar como que a la economía le está yendo bien, sino que está regresando a su nivel previo a la crisis. Lo más ilustrativo en años recientes de ese efecto rebote, por supuesto, lo tuvimos con la pandemia del COVID-19. Cuando caímos espectacularmente en Producto Interno Bruto en 2020 y 2021, digamos, concentrémonos en 2020, una caída de aproximadamente el 15%, si no estoy mal, y algunos países hasta el 20%. Al siguiente periodo, tuvimos unos efectos rebotes que no se pueden interpretar como altas tasas de crecimiento, sino que se deben descartar o depurar. Entonces, hechas esas precisiones metodológicas, encontramos los siguientes periodos de auge económico. ¿Sí? Si pudiésemos graficar el ciclo económico, que son unos vaivenes, unas ondas, unas olas, estas son las crestas de las olas.
Primero en el periodo 68-74, luego en el periodo 78-79, 86-87, 93-94, 2006-2007, 2011-2012 y el periodo 2021-2022. Recuerden, no son solo periodos en los que hubo un promedio, un crecimiento mayor al promedio, no. Periodos en los que fue tan alto el crecimiento que se considera que para efectos del histórico en Colombia solo ocurre en el 25% de las veces. Obviamente 25 es un umbral arbitrario, otro estudio, otro investigador pudo haber elegido un 10%, es decir, el percentil 90, un 5% con el percentil 95. Este análisis exploratorio se puede depurar o volver más robusto cambiando esa especificación. ¿Qué pasa entonces? Sería interesante ver que si partimos de la premisa de que estos años fueron de muy alto crecimiento para el estándar colombiano, y ya vamos a compararlo con el latinoamericano, una hipótesis interesante es ver cómo se comportaban los indicadores de tasa de desempleo en esos años, porque nuestra teoría, vamos a la lámina de nuevo, dice, listo, si usted tiene crecimiento alto, va a tener buenos resultados en empleo. Y si usted tiene años excepcionalmente altos, debería ser muy difícil que no ocurran esos efectos de alto empleo. ¿Qué pasa? Vamos a ver las gráficas y los resultados. En esta figura tenemos en color salmón las tasas de crecimiento desde 1968 hasta 2022 para Colombia. Se observa que la media o la moda es que el punto máximo de la distribución está alrededor entre un 4 y un 5%, o en un 5%, con periodos en los que ha habido crecimientos altos de más del 10%, y por supuesto recesiones, que es cuando tenemos menos de 0% de crecimiento, e incluso recesiones muy graves de caídas hasta de menos del 5%, menos del 6 y 7%. Esa es la línea salmón. Veamos si de pronto nosotros somos un ejemplo atípico que no estamos alineados con el resto de la región. Para eso usamos también el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países de América Latina, y eso es lo que se refleja en la línea y en el área de color azul, agua marina. Yo creería que hay una alineación, aunque podemos notar varias cosas. Está un poco más a la izquierda el de América Latina, en primer lugar. El azul está un poco más a la izquierda que el salmón. Y Colombia tiene tiene mayor proporción de años en los que ha tenido éxito económico respecto al promedio de América Latina. ¿Por qué? Porque la altura de esta distribución es un poco más alta. También vemos que los años buenos de Colombia son mejores que los años buenos del promedio de América Latina, y que los años malos del promedio de América Latina son más o menos iguales a los años malos de Colombia en cuanto a frecuencia con la que ocurre. Todo esto entre 1968 y 2022. Entonces, esta es un análisis simplemente para darle validez al ejercicio de tomar solamente los datos de Colombia como espejo, como referencia, como rasero, para a través de su percentiles y de su distribución jugar cuáles fueron buenos años y cuáles fueron malos años. Porque si yo digo que el periodo, nuevamente, si yo digo que el periodo 2006-2007 fue bueno para Colombia, ya sabemos por el comparativo de que no somos diferentes a América Latina, que eso implica que también fue bueno, aún teniendo en cuenta como referencia las medias y las distribuciones del comportamiento de América Latina. Entonces, ¿qué pasa con estos 7 rangos de periodos? Vamos a mirar cómo nos fue en desempleo. Desafortunadamente es difícil conseguir valores y estadísticas de tasa de desempleo en Colombia para estos 3 primeros rangos de años, entre el 68 y el 87. Existe gente que sí lo ha hecho, pero lo hacen a partir de reconstrucciones y de construir indicadores
que no son directos, sino que lo hacen indirectamente. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en estos 4 rangos. 93-94, 2006-2007, 2011-2012 y 2021-2022. Si pudiésemos viajar en el tiempo a cualquiera de esos periodos, encontraríamos una economía en auge, una economía en bonanza. Empresas contratando trabajadores porque necesitan hacer más producción de bienes y servicios, en general. ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce la comparación? Vamos a regresar a la lámina. Lo que yo encuentro cuando hago ese análisis es que en estos periodos de alta bonanza de crecimiento no necesariamente hay bajos niveles de desempleo. Por ejemplo, en el periodo 2021-2022, a pesar de haber tenido altísimos crecimientos para el histórico colombiano, la tasa de desempleo estuvo por encima de un dígito. Estuvo en 12,3 en el promedio de los 2 años. Tomar el valor de 2021, el valor de 2022 y promediarlo. También se encuentra algo parecido con el periodo 2006-2007. Alto desempleo durante, tal vez ahí estaba terminando el segundo periodo de Álvaro Uribe, había alto desempleo. O al menos desempleo de más de un dígito. Entonces, 93-94 fue el menor el de mayor éxito y 2011-2012 un valor intermedio. ¿Qué nos está diciendo esta primera aproximación de análisis exploratorio de datos? Que esa postura del economista neoclásico de decir que por haber crecimiento económico y por aumentar el tamaño de la torta, eventualmente todo se va a mejorar por irrigación y por ósmosis, hay que mirarlo con más cuidado. Ahora, alguien me puede decir que el efecto sobre el empleo del crecimiento económico no se ve simultáneamente, que existe un rezago, que se debería ver unos meses o unos trimestres después y que eso hay que ajustarlo. Eso puede ser válido y hace parte de las medidas de control y de robustez que se le pueden aplicar a este análisis. Pero yo no creería que me altere muchos los resultados porque en Colombia no ha habido ni en estos periodos ni en los meses y trimestres que le siguieron un desempleo muy bajo. Pasemos entonces a unas preguntas como estas. ¿Es el empleo central para el crecimiento? Yo motivo esta pregunta con un trino de Daniel Gómez Gaviria, reconocido economista de la esfera de Twitter, ahora llamado X. Él dice, interesante preguntarnos por qué ha caído la elasticidad de empleo-producto. Para los que no saben, esto ya dejo la cita textual. Para los que no saben, elasticidad de empleo-producto se refiere a cómo el empleo responde al PIB y cómo el PIB responde al empleo. Es decir, que si tú generas más crecimiento económico, ¿qué tanto reacciona el indicador de empleo? Eso se llama la elasticidad. Y lo que se pregunta Daniel Gómez es, ¿por qué está cayendo? ¿Por qué en algunos países tú tienes alto crecimiento y el empleo no responde o no reacciona con el mismo crecimiento? Es decir, más o menos lo que yo acabo de mostrar estadísticamente para los años de alto crecimiento en Colombia. Su hipótesis, la de Daniel, puede ser en parte porque sí, estamos creciendo, pero concentrados en sectores que son poco intensivos en trabajo. Por ejemplo, porque tienen cambio tecnológico. Piensen que sí, se abrieron de pronto en esos años que yo mostré, 2021 y 2022 sobre todo, las empresas que abrieron y las empresas que crecieron lo estaban haciendo intensivos en trabajo, es decir, que podían aumentar la cantidad producida de bienes y servicios solamente teniendo una página web y no teniendo un local, porque estábamos en pandemia, o subcontratando muchas cosas que antes demandaban más trabajadores, o automatizando cosas que antes realizaban trabajadores. Es decir, que sí es perfectamente posible que se dé un alto crecimiento donde todos estén produciendo más, las empresas, y no necesariamente haya más con trabajadores empleados, sino lo contrario. Y eso nos hace que Daniel se pregunte, ¿cómo podemos aumentar el empleo?
¿Qué pasa? ¿Cómo podemos abordar estas grandes preguntas? Ya vimos que si bien existe una teoría de que se debería producir un ajuste automático, mi propuesta, mi hipótesis es que ese ajuste automático puede ser muy largo. Por lo tanto, no se garantiza que las fricciones y la gente, ese 90% de gente que mostré que cae en el desempleo, no se justifica que podamos tolerarlo y que podamos sentarnos a esperar a que el sistema se ajuste automáticamente sin intervención del Estado, o al menos sin una políticas comerciales y políticas industriales dirigidas a amortiguar esto y a que podamos hacer el ponernos al día en la carrera tecnológica, el catching up. Ese es un primer resultado que yo propongo para la discusión, para la sesión de preguntas. ¿Qué opinan de eso? Segundo resultado es que no está bien el mensaje de decir, oigan, esperemos a que haya crecimiento económico y luego, como objetivos secundarios, veamos si le damos prioridad a invertir en alguna industria o en la otra. El mensaje es que si uno hace eso, si uno se sienta en un piloto automático de este vehículo y deja que no haya una política de prioridad de sectores, estamos quizás perdiendo oportunidades de invertir en industrias emergentes como las de las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, es el mismo mensaje que les dije antes. Si tú estás ubicado en un país donde naciste por el destino, en un país rezagado tecnológicamente, no hay nada que te diga que en 5, 10 o 15 años tú vas a tener alguna obligación como país rezagado de invertir en industrias emergentes de TICs. No hay nada que te diga que vas a poder ser ahora competidor de Japón, de Israel o de Alemania en producir, por ejemplo, televisores de alta definición, en producir, por ejemplo, software de inteligencia artificial, en producir, por ejemplo, robots. Las cosas que antes parecían del futuro y que desde el año pasado hemos visto que la inteligencia artificial está permeando mucho todos los sectores, ya se ve como una realidad, ya no es el futuro, ya estamos viviendo el presente. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿será que en los 5 años anteriores, en los 10 años anteriores, en los 15 años anteriores, será que nuestro sistema educativo sí le apuntó de forma decidida a que nuestros profesionales fueran globalmente competitivos en ese tema? Entonces, dejo como abrebocas esa pregunta. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que estas reflexiones de qué pasa con el empleo las puedo terminar también con una última reflexión. Esta semana salió una columna del economista Javier Mejía Cubillos, hablando sobre por qué el turismo no necesariamente es el sector que más al que se debe dedicar Colombia o cualquier país que busque crecer y que busque desarrollarse. Y resulta que el turismo es una de las respuestas de política pública a este problema que yo traigo acá. El problema que yo traigo acá es que el crecimiento económico no necesariamente genera empleo. Y la respuesta típica, la respuesta más evidente que le da a la gente es, a un momentico, si tu crecimiento económico lo haces en sectores que sean altamente intensivos en trabajo, ahí sí vas a tener un crecimiento económico acompañado de alto empleo. Y el ejemplo a mostrar, el botón a mostrar en estos casos es el turismo, porque el turismo es de los pocos sectores que aún conserva esa característica de ser altamente intensivo en trabajo. ¿Qué pasa con la columna que les menciono de Javier Mejía de esta semana? Les recomiendo que la lean. Quizás él desmitifica esa premisa y él dice que no es un empleo que el empleo del sector turismo no es el empleo que vaya a solucionar y que vaya a ser la panacea, porque tiene unas características negativas, él argumenta que es muy cíclico y por otras razones. Ya no podemos simplemente decir que sí sabemos cómo crecer con empleo, porque ahí está el ejemplo del turismo, ya esa
premisas yo creo que ya no están defendibles. Entonces, los dejo hasta ahí y vamos a la sesión de preguntas si las tienen. Gracias a todos. Si tienen alguna pregunta. Pasaron 2 de 3. 2 artículos de 3. El Elber, pero ya también está ahí. Gracias, Roberto. ¿Tú me sigues escuchando? Sí, sí, te escucho bien. Por ahí creo que alguien del público está levantando la mano. Karen, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la explicación. Yo tengo una duda más que nada por entender un poco el contexto actual, donde estamos viendo casi desde este año un proceso de desaceleración económica y no se ha trasladado en su medida como lo hemos evidenciado en el mercado laboral. Quisiera saber si ese proceso de transmisión que decíamos del empleo o esa correlación que siempre, pues en la mayoría hemos tenido, se está perdiendo un poco por la dinámica actual y cuál es como esa amenaza futura que puede ocurrir en el mercado laboral bajo estas amenazas de recesión económica, la amenaza de menor crecimiento económico en Colombia, para entender un poco de que crecimos 0,3 y tenemos un mercado laboral sobre un dígito. Entonces, quisiera que de pronto me pudieras profundizar un poco cómo se está viendo el mercado laboral actualmente. Muy interesante tu pregunta, Karen. Gracias. Mi consejo, aunque no soy experto en macroeconomía, es mirar estas cosas con un poco más de espacio temporal y no sucumbir a la tentación de decir que ya estamos en una recesión o que ya estamos en una emergencia, dado que hemos tenido unos meses o quizá un trimestre ya de poco crecimiento. Yo pienso que hay que darle más oportunidad al gobierno, está haciendo algunas cosas bien y no hay que prender las alarmas porque se tuvo un par de meses o 3 meses o 4 meses con poco crecimiento. En este análisis yo lo que les he mostrado es que hay que pensar en el largo plazo, hay que pensar en cuál es la gran prioridad en lo que nos estamos educando y ese norte debe traducirse en grandes planes de largo plazo en educación. Yo estoy pensando en unas reformas como las que hicieron en Singapur, en India, en otros países, en Israel, donde se decidieron a irse con todo en dinero y en recursos y en políticas por insertarse en la carrera tecnológica. Esa decisión política es independiente de que se haya tenido un mes con un crecimiento de 0,3%, que es lo que ha pasado acá. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta que no estamos creciendo alto, pero yo no prendería las alarmas porque todavía no ha sido una situación que haya durado lo suficiente para que sea una recesión. Me corregirá Álvaro y los economistas, pero para que algo sea recesión, tienen que esperarse al menos 2 trimestres consecutivos de un crecimiento negativo. Y lo que hemos tenido es un crecimiento positivo muy bajo porque fue 0,3, pero estaba todavía un poquito a la derecha del cero. Gracias. No, mi preocupación era más que nada es porque hemos tenido pues menos indicadores de crecimiento y la tasa de desempleo no ha reaccionado a eso. Era más que mi pregunta porque hemos visto que la tendencia de la tasa de desempleo ha sido hacia abajo, más creación de puestos de trabajo y pues la productividad no ha sido grande. Entonces era como eso y más cuando uno desagrega que los que mayor participación tienen es el comercio, es el que mayor participación en empleo y productividad está cayendo en mayor medida en productividad y no en el mercado laboral no se ha visto ese efecto. Era como esa es mi preocupación. Pero muchas gracias. Gracias, Karen, por la pregunta muy interesante. Creo que también alguien está levantando la mano, no alcanzó. Adelante, acá hay en el público otro estudiante interesado en la charla. ¿Lo digo desde acá? Sí, como quieras. Si lo escuchas, si no lo escuchas, pues puedes venir acá. Profe, no sé si desde ahí me escucha. Roberto, ¿lo escuchas? Sí, escucho fuerte y claro. Adelante. Pues digamos que la pregunta que yo tengo es respecto al tema, digamos, primero, ¿cómo relacionamos que hoy en día las poblaciones, digamos, están disminuyendo? Esa afectación, primeramente, ¿cómo se relaciona hacia el desempleo a futuro? Y digamos que con ello lo que me pregunto es si
¿cuál sería de pronto la medida que uno debería pensar o a dónde uno debería aportar qué sectores que sean pujantes, digamos, no solo en el mercado nacional, sino internacional? Lo digo en el sentido, como mencionábamos ahorita, sobre el turismo, pues a mi pensar, hay unos sectores que pueden ser más pujantes y de mayor importancia, un sector como el petrolero, de construcción, del agro, que de pronto puedan requerir, digamos, un mayor incentivo, tanto en el tema del empleo, pero que debe estar atado también al crecimiento para que podamos ser competitivos. No sé si es acertado o realmente daría igual hacia qué sector estamos, digamos, enfocándonos para ser pujantes. Muy bien. Sí, excelente reflexión. Lo que mencionas, ¿quién participó? La persona que pregunta, se llama en economía la elección de prioridades de política industrial o elección de un sector campeón. Entonces, muchos países lo que hacen como prioridad de política industrial es decir, queremos que Colombia en los próximos 3 años, en los próximos 5 años o en los próximos 10 años sea muy bueno en tal sector. Y se genera todos los incentivos tributarios, económicos, de recursos, etcétera, para que suceda. Y desafortunadamente, cuando se elige en un sector que sea campeón, que sea prioridad, se está dejando por fuera a todos los demás. Y se necesita que esa decisión de cuáles son los sectores que se van a apoyar sea muy buena. Yo pienso que como eso cambia tanto, es muy probable que cada vez que un país se decida por un sector prioridad o un sector campeón, eso cambie en el tiempo y termine volviéndose obsoleto y no sea la mejor decisión. Pero de todas maneras sí podemos hacer un ejercicio como el que menciona el comentarista, de mirar cuáles son las áreas y cuáles son las carreras que se deberían fomentar. Aquí yo les traigo algunas en esta imagen. Ya no estoy compartiendo pantalla, un momento. Pantalla compartida. Van a ver en mi computador. Si ya lo ven, me avisan. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Gracias. Entonces tenemos una lista de algunas de las áreas que a septiembre de 2023, nuevamente, esto es muy volátil. El día de mañana sale una nueva tecnología de inteligencia artificial que desbarata esto, pero esta es una lista que a agosto, septiembre de 2023 parece ser hacia donde van los empleos, las áreas de mayor número de empleos y de mayores salarios. Esta fuente es el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos. Traduciendo esto, tenemos analistas de administración, analistas de sistemas de computación, analistas de seguridad informática, especialistas en salud, desarrolladores de software, abogados, administraciones financieros y administradores de sistemas de computación y de información. Les recomiendo, si tienen la oportunidad, de entrar a las páginas del Bureau of Labor Statistics, algo así como el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, porque para cada una de estas áreas te muestran estadísticas de cuánto ganan, de cuáles son las perspectivas de crecimiento en los próximos años. Es decir, que si ustedes fueran un papá que quiere recomendarle a su hijo en qué área estudiar y qué área especializarse, esa tiene que ser una fuente de información importante, porque está alineada con las tendencias mundiales y esas son las que finalmente van a caer hasta en Colombia y en todos los países. Entonces, la respuesta para resumir es que no sabemos en qué tenemos que especializarnos. Eso cambia de un mes para otro, de una semana para otra puede cambiar. Pero si me preguntan a mí, usaría ese indicador de las carreras que el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos recomienda como las que mejor salario tienen y mejores perspectivas de crecimiento tienen en los próximos años, y esta es una lista inicial. ¿Vale? ¿Tiene otra pregunta? Roberto, interesante. Pues yo quiero agradecerte nuevamente por esa generosidad de compartirnos un ejercicio de estadísticas descriptivas, cuyo mensaje es interesante porque pone
sobre el escenario, el impacto de la tecnología y las plataformas sobre el empleo, y por otro lado, también ayuda como a, digamos, a pensar un poquito con cuidado lo que dicen los libros de texto, y que muchas veces uno como profesor en un curso de macro o incluso en los cursos de crecimiento económico asume que incrementar linealmente las cifras del PIB automáticamente eso va a jalonar empleo. Tú muy bien lo decías, y el trino de Daniel Gómez Gaviria es interesante porque también depende de la composición del empleo de manera sectorial. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta. Yo no sé si en Colombia algún día podamos llegar a ser un Silicon Valley criollo, digamos como es San Francisco, California, en donde sí se genera riqueza. La industria del software, pues es la maravilla, es un caso extremo, pero creo que regionalmente he escuchado que los que quieren tender hacia allá en Colombia son a través de la Universidad de AFIT en Medellín. Creo que tienen un plan más o menos como para tratar de explotar actividades regionales, pero que sean, digamos, con el propósito de tratar de integrar plataformas y tecnología, y cómo eso podría eventualmente jalonar empleo. No he escuchado, digamos, no sé si tú tengas algún conocimiento o qué opinarías si eventualmente con ese listado también que tú muestras, pues uno como docente se preocupa, porque hay otros listados que muestran cuáles son, por ejemplo, las áreas en donde las plataformas, la inteligencia artificial lo va a golpear. Creo que aparecía el docente por un lado, y también estaban los compositores de música. De hecho, en algún space que estuve la semana pasada, invitaron a Jorge Villamizar, que es un gran compositor de la agrupación Bacilos, que es no sé si ustedes jóvenes lo han escuchado, la canción Tabaco y Chanel, y a él le hacían la pregunta de cómo a usted lo va a golpear el chat GPT. Entonces dijo, magnífico, yo lo he empezado a utilizar y creo que hace unas composiciones espectaculares. Entonces él decía, me preocupo o me adapto a la nueva herramienta, y él lo veía para bien. Es decir, si uno mira como complementariedades las herramientas como ChatGPT, pues puede ser bueno, pero no sé esas dos, digamos, conceptos o concepciones que hay de la tecnología, lo que decía Jorge Villamizar, viendo en nuestro caso el impacto, si puede ser perverso para el profesor, o cómo podríamos transitar hacia una mejor adaptabilidad, porque también parece ser que si uno le sabe preguntar a la máquina, bien. Yo creo que hay experiencias interesantes, por ejemplo, los programadores, que es un complemento enorme porque pues les ayudan a pescar errores, y la máquina a partir del código que tú le das, que lo estás haciendo en algo, pues él te ayuda como a optimizar o para ver otro camino que te mejore el código. Entonces yo no sé, a la luz de toda esta charla interesante y concentrarnos en el tema del impacto de las tecnologías sobre estas profesiones, ¿cómo visualizas el tema en un mediano y largo plazo acá en Colombia? Vale, Álvaro, muy interesante tu apunte. Yo pienso que estamos acostumbrados a pensar que la transición de insertarnos en la revolución tecnológica es lineal, y que es como en el fútbol, que si tú eres un jugador bueno en la liga colombiana y te vuelves muy bueno porque le pones disciplina, eventualmente te contratan en Argentina y mejoras tu nivel. Y si en Argentina también te va bien, eventualmente mejoras y te contratan en Europa. Y si sigues haciendo las cosas bien, puedes llegar a los equipos top, al Barcelona, al Madrid. Pero yo lo veo más bien como que el proceso no es lineal, sino que hay es discreto, y tú puedes tener lo que ocurre con la gente analfabeta. Si estás en un pueblo, en una ciudad donde el 90% de los trabajos requieren que sepas leer y escribir, y tú eres analfabeta, no sabes leer ni escribir, por mucho que le metas empeño, desafortunadamente vas a estar fuera de la conversación. Hay un salto, una brecha, que por mucho que tengas la disciplina, la intención, la política pública ayudándote, estás estancado. No hay nada que hacer fuera de la conversación. Me preocupa
que si no tomamos medidas como sociedad, vamos a ser los analfabetas, pero en términos tecnológicos. Álvaro rescata que por lo menos con el ChatGPT uno puede escribir bien los prompts y por ahí meterse en la conversación. Pero piensen que las brechas se aumenten tanto en el futuro que no estemos capacitados, uno, para crear el ChatGPT, que en ese momento no lo estamos porque nosotros no lo creamos. Y dos, que estemos tan rezagados que no sepamos ni siquiera escribir los prompts para medio aprovechar. Entonces ahí vamos a estar en el peor de los mundos, como el analfabeta que por mucho que haya ofertas laborales y se presenta entrevistas y todo, va a estar por fuera de la conversación. Entonces, sí se puede, Álvaro, sí hay espacios, como lo mencionan los ejemplos que tú pones, pero hay que prender la alarma de que estas cosas se generan unas brechas que hacen que gente ni siquiera pueda competir, porque no te permiten participar de la competición. Eso sería mi mejor respuesta. Bueno, muchas gracias, Roberto. No sé si Gracias a ustedes. Gracias, Roberto. Entonces, pues, qué gusto haberte tenido acá y espero que cuando vengas a Bogotá nos podamos ver. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a ti, Álvaro, y éxitos en el evento. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Chao. Muchas gracias a ustedes por la presencia y esperamos, no sé, si hay comentario adicional, si no, pues espero que se hayan, traten de complementar un poco sus cursos, sus clases y bueno, muchas gracias. También para que salgan de la rutina y vean otras caras, así sea de manera virtual. Gracias.